Este segmento es presentado por Mujeres Back Credomatic. Amigos y amigas de la revista Mujer de Negocios, quiero contarles que hoy me encuentro con la arquitecta Gabriela Mena Archila. ¿Cómo estás? Bienvenida a la revista Mujer de Negocios. Gracias, Evelyn, encantada de estar aquí. Bueno, interesados en conocer un poco de tu historia, porque en este segmento destacamos a esas mujeres que hacen historia. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cuántos años tienes? Empecemos por ahí. Excelente, claro que sí. Bueno, para empezar, soy guatemalteca y vengo de familia guatemalteca. Mi papá y mi mamá son guatemaltecos y ambos profesionales, quiero decir, porque eso ha sido parte de la formación que he tenido y del ejemplo que desde pequeña tuve de buscar ser mejor, de buscar crear por mi cuenta y también de cómo poder contribuir a mi país. Vengo de una familia de 4, porque somos mis padres y un hermano, y nací hace ya 36 años. Y soy muy feliz de realmente ser guatemalteca, porque creo que ojalá esto inspire a otras mujeres a ver que las guatemaltecas también podemos y que podemos salir adelante y generar grandes proyectos. Bueno, una profesión que he de decirte, ¿verdad? Como muchas otras en Guatemala, que ha sido liderada por hombres, pero ¿por qué decidiste por la arquitectura? Pues mira, esa es una gran pregunta, porque realmente no fue algo que estuvo presente en mi vida, ni que tuve a alguien cercano que estudió arquitectura o que la arquitectura fuera parte de mi vida de alguna manera. Todo lo contrario, estudié o quería estudiar economía. Eso fue lo que pensé durante todo el tiempo que estudié en el colegio, y empecé estudiando economía y fui de esas personas que pasa por el proceso de descubrir el primer año que lo que escogí no era lo que quería hacer. Y entonces me tuve que empezar a preguntar, ¿verdad? Que ¿por qué? ¿Qué había pasado? ¿O qué había sido la razón por la cual me había ido por una y al final no era? Y descubrí que lo que realmente me gustaba era volver ideas concretas, pasar de ideas abstractas a concretas y que pueda visualizarlo y verlo realmente tangible en un mercado. Y sentí que la economía pues no me estaba dando esa oportunidad. Y lo comento porque creo que muchas personas pasan por este proceso y es duro y se siente muy solitario, pero creo que lo importante es saber que pasa más de lo que uno cree y que igual puede salir adelante. Así que así fue como me adentré en el mundo de la arquitectura, y efectivamente tienes razón, es un mundo en el que probablemente más que en otras industrias hay más hombres, pero bueno, ojalá que también esto sea una oportunidad para que otras mujeres se interesen por esta carrera, porque creo que hay mucho por lo cual las mujeres pueden aportar en esta carrera. Y para contarte un poco más, pues no soy una arquitecta tradicional, porque también rápidamente descubrí que me gustaba la arquitectura, pero no me miraba para nada siendo una arquitecta que tenía su firma y haciendo diseño, sino que yo tenía muchas ganas de entrar en el mundo de la creación de las ciudades, y por eso rápidamente al graduarme busqué trabajar y generar experiencia en el desarrollo inmobiliario. Bueno, además cuando nombras esta gestión del desarrollo inmobiliario, sabemos que es el tema de urbanizar ciudades, ¿verdad? ¿Por qué interesarte por este rubro? Fíjate que el tema de urbanismo es muy apasionante para mí. Desde que estaba estudiando arquitectura aprendí cómo se crearon ciertas ciudades que hoy por hoy son un referente y que probablemente a muchos nos gusta o nos gustaría visitar, como por ejemplo París. París fue una ciudad que creció de una manera muy desordenada, pero en una época de Napoleón hubo un arquitecto que dijo: paremos aquí, cortemos, rompamos todo este punto y ahora vamos a crear esta ciudad de esta forma, y así se creó París. Y después otras ciudades que crecieron de esa manera es Washington, por ejemplo. Pero nuestras ciudades latinoamericanas no necesariamente crecieron de esa manera. Más bien crecieron en una etapa bastante temprana, incluso cuando estaban desarrollándose ciudades en Europa, en el primer mundo. Latinoamérica ya se estaba desarrollando, pero crecimos de forma acelerada y desordenada en su mayoría.
Entonces hoy por hoy, si bien somos de las regiones más urbanizadas en el mundo, sufrimos por haber crecido de esa manera y que sigamos creciendo de esa manera. Y por eso, por ejemplo, si bien aquí pues ya tenemos una ciudad bastante formada, tenemos problemas de agua, problemas de contaminación, problemas de mal manejo de residuos y también pues que no tenemos suficiente área para vivienda y por eso también tenemos los problemas de tráfico que tenemos. Si retomamos un poquito la historia de Guatemala y nos vamos al gobierno del general Jorge Ubico, Guatemala era el referente para Centroamérica. ¿Por qué? Pues mira, Jorge Ubico amaba París. Eso, y entonces él dijo, pero tiempo, ¿cómo se creó esta ciudad tan maravillosa? Y bajo su régimen, pues sí tuvo la potestad de decir, ¿saben qué, señores? Aquí voy a crear una avenida que se parece a los Campos Elíseos y es hoy por hoy la Reforma, y aquí voy a poner una torre que se parece mucho a la Torre Eiffel y es la Torre del Reformador, que seguro muchos de guatemaltecos conocen, y por eso es que esa parte de nuestra ciudad tiene esas grandes avenidas, esos jardines e incluso tiene arte, ¿verdad? Porque lamentablemente algunas se han perdido, pero digamos que por eso es que hay esculturas, porque en París pues así también funciona. Y tienes razón en decir que nuestra ciudad ha sido un referente porque efectivamente tenemos una ciudad que fue construida de una manera reticular. Reticular significa que tenemos un sistema X y Y, o sea, cuadriculado, y por eso es tan fácil guiarse dentro de nuestra ciudad, a excepción de la zona 4, pero bueno, esa es otra historia que trató de hacerse diferente y que por eso rápido se dieron cuenta que no era la forma, pero si todas las zonas de nuestra ciudad funcionan bajo ese esquema, empiezas a salirte de la ciudad y te vas al área extendida y ya no tiene ese mismo orden, ¿verdad? Y lo que sucedió es que mucha de esa reticularidad se perdió, pero también muchos de los sistemas que hacen un buen urbanismo se perdieron, que son los temas de movilidad, que son los temas de manejo de recursos, que son los temas de manejo de vivienda, y ahí es donde los desarrolladores inmobiliarios tienen un gran impacto en la creación de las ciudades, porque hoy por hoy, y eso no es algo que solo sucede en Guatemala, sino a nivel latinoamericano, las ciudades no dependen necesariamente de un sistema público, ¿verdad? Sino que funciona más a nivel privado y los desarrolladores se volvieron los principales creadores de las ciudades. Ahora que nombras esta parte, tú como arquitecta te ha tocado la vida llevarte a como varios puntos y todo esto has aprendido. No sé si tuviste la oportunidad de estar en tecnología, en organización, en dirección. ¿Qué de todo eso te ha llevado a ser la arquitecta Gabriela de hoy? Gracias, Evelyn. Pues fíjate que para mí, como te mencioné en algún momento, desde que estaba en arquitectura en la universidad me di cuenta que el camino que quería seguir no necesariamente era el de arquitectura tradicional y busqué trabajar en desarrollo inmobiliario. Trabajé por muchos años para una empresa que se llama Calidad Inmobiliaria, es una empresa muy fuerte en Guatemala de desarrollo inmobiliario, y mi rol era trabajar, o estaba más bien, en el equipo de desarrollo de innovación, y lo que hacíamos en ese equipo era justamente encontrar cuáles eran esas necesidades de mercado a nivel inmobiliario, buscar los terrenos que mejor se adecuaban para ese tipo de producto y entonces trabajar con todos los equipos de ventas, de marketing, de arquitectura, de finanzas para que pudiéramos construir ese proyecto. Entonces me di cuenta que aquello que me había gustado de economía realmente era la parte de negocios, porque crear un proyecto inmobiliario prácticamente es crear un negocio, y me volví una intrapreneur dentro de la empresa, ¿verdad? Y esa experiencia o esa oportunidad me abrió los ojos porque empecé a descubrir que realmente lo que me gustaba era crear esos negocios de cero y quería aprender más de cómo hacerlo, y así fue como aprendí de sistemas de metodología de innovación que te permiten crear de una manera estructurada proyectos creativos. No solamente la creatividad no solamente viene de me inspiré como un artista, sino que también pueden ser temas que son sistemáticos y que pueden ser colaborativos incluso. Entonces, parte de mi creación o de mi formación ha sido que después de trabajar directamente en la empresa inmobiliaria, pasé a un rol más corporativo y empecé a trabajar en temas de innovación con diferentes empresas. Y eso me dio mucha perspectiva de todo lo que se podía hacer a nivel de crear nuevos modelos de negocio, pero también nuevos servicios, nuevos productos o mejorar los existentes, no solamente para temas inmobiliarios, pero para temas de tecnología, para servicios, para temas de salud, para temas de educación, para temas financieros. Y
esa formación o esa apertura a diferentes negocios o industrias ha sido medular, no solamente para el proyecto que hoy por hoy generé a través de Polybit, que es el emprendimiento que monté, sino también en toda mi formación, y una gran razón por la cual decidí estudiar la maestría del MBA, del Acton MBA en Entrepreneurship, en emprendimiento. Tengo muchas más preguntas para ti, te voy a hacer una pausa pequeñita. Quiero recordarles, amigos de la revista Mujer de Negocios, que si les gusta denle like y compártalo por favor. Y recordarles además que yo visto de Annie Store. Búsquenla en redes sociales así como Annie Store. Ya volvemos con más. Este segmento es presentado por tienda de ropa Annie Store. Nos fuimos en esta pequeña pausa recordando cómo la integración de tus habilidades y tu estudio ha sido fundamental para tu emprendimiento. Pero, ¿qué decidiste estudiar? Ok, y descubrí que realmente lo que estaba haciendo era pues prácticamente crear un negocio de cero cada vez que hacíamos un proyecto inmobiliario. Y aprendí o descubrí que eso se llamaba emprendimiento, solamente que yo lo estaba haciendo dentro de una empresa y eso es un intrapreneur, digamos, ¿verdad? En vez de entrepreneur era un intrapreneur porque estaba emprendiendo dentro de una empresa. Y entonces me empecé a interesar muchísimo sobre qué era este mundo del emprendimiento y cómo así que habían personas que podían emprender y cómo era ese proceso y qué diferencias había versus pues trabajar en una empresa que ya estaba establecida, ¿no? Y así fue como tuve la gran oportunidad, y creo que a todos los que llegamos en algún lado, pues siempre está este elemento de la suerte, pero es que creo que simplemente es cuando uno empieza a moverse, a buscar las oportunidades, esas se abren, y a eso le llamamos suerte, pero creo que todos la podemos buscar. Y yo en ese proceso de descubrir qué era el emprendimiento y cómo podía tener acceso a él, tuve uno de mis mentores, había estudiado esta maestría, un MBA en Entrepreneurship, y era el MBA de Acton, y yo dije, ¡wow! ¿Qué es esto? Quiero saber más, quiero descubrirlo. En ese entonces Acton era bastante nuevo en Guatemala, porque este es un programa que inició en Estados Unidos, en Austin, y entonces en ese momento llevaban 10 años en Austin, pero en Guatemala llevaban 1 año. Y yo no tenía ni idea de qué era, pero empecé a ver que personas a quienes yo admiraba y personas incluso del grupo en el que yo trabajaba, que eran los directores, estaban yendo a tomar ciertos cursos en Acton. Entonces yo recuerdo muy bien haber ido con el presidente de la corporación en donde trabajaba, que él mismo había sido uno de los precursores de este programa en Guatemala, y le digo, mira, a mí me encantaría poder tomar un curso, ¿usted qué piensa? Y me dice, pues sí, deberías de hacerlo, empezá con uno porque es sumamente difícil. Y yo siempre me he considerado una buena estudiante, así que eso no fue un reto, sino fue más como, bueno, yo sí lo puedo hacer, pero estoy de acuerdo, voy a empezar con uno porque igual estoy trabajando, ¿no? Y recuerdo perfectamente que el primer programa o el primer curso que tomé se llama Clientes o Customers en inglés, porque este programa es en inglés, y era un programa ejecutivo. En Guatemala funciona como un programa ejecutivo, y recuerdo perfectamente que si bien yo siempre había sido una gran alumna, me sentía hiper perdida al inicio, porque recordémonos que yo venía de un mundo de arquitectura y esto era un mundo de negocios, y el sistema de Acton está hecho bajo 3 premisas o 3 promesas, y una es aprender a aprender, el otro es aprender a hacer dinero, y el otro es aprender a vivir una vida con significado o con sentido. Y entonces vamos a empezar por el emprender a aprender. Implica que literalmente yo tenía que ser autodidacta en un tema que no sabía absolutamente nada, que era de negocios, y entonces todo funciona como casos, porque así como funciona en Harvard, así funciona en Acton, y tienes que preparar un caso, y ese caso tiene una situación específica en el que el emprendedor de ese negocio está viviendo, y te daban ciertos anexos con buenas prácticas o ciertos métodos que te podían ayudar a solucionar el caso. Mientras que otros estudiantes se tardaban probablemente 6 o 8 horas, porque realmente es cargado, en preparar el caso, yo me estaba tardando 20 horas, porque literalmente tenía que tener en la computadora abierto un diccionario financiero para buscar casi que una palabra sí y una palabra no de lo que me estaban hablando en el caso, porque no tenía ese background o ese bagaje de negocios, ¿verdad? Habían otros que habían estudiado administración y se habían metido a la maestría, y pues esos términos digamos que eran familiares para ellos, pero en mi caso era literalmente empezar de cero. Entonces
tuve que construir ese músculo o esa habilidad de literalmente aprender a aprender, porque ¿cómo aprendemos normalmente? Pues hay un maestro enfrente de nosotros que nos da esa información. Literalmente eres hasta cierto punto alguien pasivo recibiendo información. Y yo era muy buena en eso, era muy buena recibiendo información y procesándola. Pero eso de ir a descubrir, y eso de ir a hacer preguntas, y eso de ir a buscar literalmente todo, y llegar a la clase y tener una discusión socrática, porque así es el sistema, es una conversación en la que tú traes argumentos de por qué crees que esta es tu postura en relación a ese caso, y la otra persona tiene otros argumentos y trae sus pruebas, y luego de toda esa discusión te quedas como, bueno, ¿y entonces qué pasó? Como que, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién ganó? ¿Quién tiene el 100? Aquí no hay notas. Imagínate, yo estaba frustradísima al inicio, como que, ¿cómo así que no hay notas? ¿Cómo así que nadie me va a decir quién tiene la razón? O sea, eso en el mundo de los estudios no es normal, pero si te das cuenta, en el mundo y en la vida real, claro que lo es. En el mundo no te está nadie diciendo, muy bien, sacaste una A, o muy bien, vas perfectamente. Lo que va a pasar es que los clientes te van a comprar o no te van a comprar, pero si mientras que descubres cómo venderles o cómo montar un negocio, nadie te va a decir eso. Y eso es mucho de la formación que recibí en Acton. Entonces, al inicio, pues me sentía muy por detrás, pero en ese sentido, pues sí, soy una persona muy competitiva y dije, no puede ser, esto no puede salirse de mí. Así que me puse a trabajar el triple, por eso es que me tardaba 20 horas al inicio. Y hoy por hoy, Acton ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, porque no solamente me enseñó este proceso de ser autodidacta, que fue parte esencial de por qué pude hacer el negocio que ya les contaré un poco más, pero también esta parte de aprender a hacer dinero, porque pues sí, de nada sirve que montes un imperio, pero que tu producto no sirva, o que realmente al final no estés haciendo un negocio y no haya una rentabilidad, pues no es sostenible, ¿verdad? Hay muchos negocios que han crecido así. La otra que quiero también aprovechar a mencionar, que fue muy importante también, fue cómo aprendes a tener una vida con sentido. Probablemente ese tipo de preguntas no te las haces, ¿verdad? Y probablemente llegas a los 80 años y decís, esta no es la vida que yo quería, pero ya tienes 80 años. Y tal vez eso que tú pensabas que era el éxito realmente no es, pero nunca te lo cuestionaste en una edad temprana, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo puedes alinear mejor lo que quieres a nivel personal con tu nivel profesional y que te hagas esas preguntas difíciles, no solamente en una etapa temprana de tu vida, sino que te lo cuestiones tiempo con tiempo? Hace que vivas una vida pues con significado y con mayor trascendencia. ¿Encontraste la respuesta a eso, Gabriel? Para mí hay 5 verticales muy importantes. La primera es tener libertad económica. ¿Por qué tener libertad económica? Porque creo que eso es lo que al final de cuentas la base que te permite pues lograr muchas cosas, ¿no? Y para mí libertad económica implica que no voy a depender de un trabajo o solamente de un negocio, sino cómo puedo diversificar el uso de mi dinero, cómo lo puedo poner a trabajar para mí en vez de que yo trabaje para él, ¿verdad? Ese es un lado. El otro lado es libertad geográfica, porque hoy por hoy el mundo te permite moverte. Entonces, ¿por qué tienes que vivir todo el tiempo en Guatemala? ¿Por qué no puedes vivir una parte en otros lados? Al final de cuentas, salir de Guatemala te abre la mente, te expone a diferentes culturas, te permite aprender y abrir tu perspectiva de las cosas y también te enseña nuevos modelos de negocio. Entonces, para mí, ese elemento más flexible es muy importante. El otro es relaciones con significado. Entonces, para mí, yo estoy casada, tengo 2 hijas, y para mí la familia, así como mis padres y mi hermano y mis abuelos y mis tíos, es muy importante. Pero también los amigos, ¿verdad? Y a veces uno piensa, pues yo quiero tener muchos amigos. Pues en mi caso, ya llegó un momento en mi vida en que pienso, yo quiero tener pocos amigos, pero buenos, ¿verdad? ¿Y quiénes quiero en mi vida? Y no necesariamente solo tus amigos, sino con quién trabajas, con quién te rodeas. Esa idea o ese concepto de dime quiénes son las personas, las 10 personas más cercanas o las 5 personas y te diré cómo eres, es muy real. Entonces, ¿con quién te estás juntando? Entre más intencional seas, mejor. La otra parte que para mí es importante es el concepto de ser bienestar. En bienestar
intelectual, de espíritu, de cuerpo. Entonces soy muy intencional en mi proceso de lo que como, lo que hago con mi vida, lo que trabajo, si me desvelo, si no me desvelo, si hago ejercicio, si no hago ejercicio, si me siento en paz espiritualmente hablando, seas religioso o no seas religioso, en dónde está tu paz y tu centro. Eso también es muy importante para mí. Y el otro es trascendencia. ¿Qué estoy haciendo para crear un mundo mejor? Para mí el éxito es si yo en el momento en que me muera pueda decir, yo dejé este mundo mejor de lo que recibí, le di más de lo que recibí, ¿verdad? Y cómo entonces estoy haciendo esa contribución significativa. Y eso lo aprendí con Acton. Claro. ¿Y cómo hace esa contribución cuando nace tu emprendimiento? De utilizar diferentes recursos, de pensar de forma diferente, de hacer conexiones, creer en ustedes, porque entre más mujeres seamos, nuestras nuevas generaciones van a tener mejores ejemplos y también se las van a creer. Y las mujeres vamos a poder buscar o sobresalir porque tenemos el potencial. Realmente es que estemos dispuestas a dar ese primer paso. Me encanta haberte tenido en el programa, se nos hizo chiquito el tiempo. Gracias por contar tu hermosa experiencia y el éxito del mundo para que tú sigas logrando lo que tú anhelas. Y a ustedes, por favor, si les gusta, denle like y compartan nuestros contenidos a través de la revista Mujer de Negocios. Este segmento es presentado por Mujeres Back Credomatic.